Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación estudiaremos los estados de agregación de la materia. La materia se presenta en la naturaleza en 4 estados de agregación diferentes: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Claro está que con los cuales tenemos más conocimiento son el sólido, el líquido y el gaseoso, ya que el estado del plasma, aunque es muy importante como vamos a ver, no lo podemos percibir directamente con los órganos de los sentidos, como si ocurre con el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Empecemos entonces el estudio de estos estados de agregación de la materia considerando el estado sólido. El estado sólido presenta las siguientes características. La primera de ellas es que las partículas presentan forma y volumen definidos y constantes. Como por ejemplo, consideremos en la figura una barra que puede ser de metal, una barra metálica, puede ser de hierro, plomo, incluso de oro. Podemos observar que tiene una forma y un volumen definidos y que no se van a alterar aunque, por ejemplo, tomemos este objeto y lo coloquemos en un sitio distinto al que se encuentra. La segunda característica es que las fuerzas de cohesión molecular, que denotamos como F sub c, en forma vectorial ya que se trata de un vector, entre las partículas son mayores que las fuerzas de repulsión molecular, que denotamos como F sub r. Aquí también hemos anotado esta consideración: fuerzas de cohesión molecular entre partículas son mayores que las fuerzas de repulsión molecular. Y observemos que no estamos indicando estos parámetros con la flecha en la parte superior del símbolo de la fuerza. ¿Por qué? Porque estamos considerando la magnitud. Recordemos que cuando se consideran vectores, se considera no solo su magnitud o su valor numérico, sino también su dirección y sentido. En este caso, para comparar las fuerzas, consideramos solo la magnitud. Obviamente, presentan una dirección contraria, como se puede ver en cada uno de las figuras que representan las partículas sólidas. Y la magnitud se puede representar simplemente quitando esa flecha en la parte superior de la variable fuerza, en este caso de la variable fuerza de cohesión y fuerza de repulsión. Ahora bien, ¿qué son fuerzas de cohesión y qué son fuerzas de repulsión molecular? Las fuerzas de cohesión molecular son fuerzas que tratan de unir y juntar las moléculas de un cuerpo, es decir, simplemente fuerzas de unión. Mientras que las fuerzas de repulsión molecular, como su nombre lo indica, se relacionan con la repulsión que se presenta entre las partículas, en este caso las partículas sólidas que estamos considerando. Y como vemos en este diagrama, la fuerza de cohesión molecular presenta, o más bien es contraria a la fuerza de repulsión, presentan direcciones opuestas. Debido a la característica número 2, tenemos entonces que los espacios intermoleculares, es decir, los espacios fuera de cada una de estas partículas, o más bien, diciéndolo en palabras sencillas, los espacios que dejan las partículas entre ellas al unirse son mucho menores que en el caso de los líquidos y que de los gases. Es decir, las partículas sólidas están más unidas o juntas y también se encuentran más ordenadas que en el caso de los líquidos y que los gases. Una consideración adicional es que cuando hablamos de partículas, en química podemos estar hablando de átomos, de iones o de moléculas. Esto para que se sobreentienda que no necesariamente se habla de la unión de moléculas, sino que pueden ser la unión de átomos o también de iones. Entonces resumimos la tercera característica: espacios intermoleculares mucho menores que los de los líquidos, los de las partículas líquidas y los de las partículas gaseosas. Y la cuarta característica que se deriva de la tercera es que son prácticamente incompresibles. Cuando hablamos de incompresibles, es que prácticamente no se pueden comprimir o se puede reducir los espacios entre cada una de las partículas sólidas. Y la quinta es que se pueden difundir, pero de una forma tan lenta que prácticamente es inapreciable a la vista humana.
o en otras palabras, difusión extremadamente lenta, y bajo determinadas condiciones se puede considerar nula. Hay determinados objetos sólidos cuyas partículas pueden llegar a moverse siempre y cuando se varíen determinadas condiciones, que pueden estar relacionadas con la presión y la temperatura, como se verá en el tema de los cambios de estado de la materia. Para terminar entonces, observemos que de esa barra metálica, si hacemos un zoom, es decir, si pudiéramos ampliar nuestra capacidad de visualización de lo que ocurre aquí con estas partículas, ya sea a nivel atómico o molecular, nos encontraríamos con esta ordenación de partículas sólidas muy juntas, muy unidas, ya que las fuerzas de cohesión molecular, que denotamos como F sub c, son mayores a las fuerzas de repulsión. Veamos entonces el segundo estado, es decir, el estado líquido. Las características que presenta el estado líquido son las siguientes. La primera de ellas: presentan un volumen definido o constante, pero no tienen forma definida. El caso más común o el ejemplo más típico sería el agua líquida. Consideremos, por ejemplo, que como se indica en la figura tenemos un recipiente con agua líquida. Esa masa de agua líquida va a tener un volumen definido, pero no tiene forma definida. ¿Por qué? Porque se adapta a la forma del recipiente que lo va a contener. Por ejemplo, si se tratara de un recipiente esférico, el volumen del agua sería el mismo, de esa masa de agua, pero ya adoptaría una forma que sería, por ejemplo, semiesférica, si la cantidad de agua presente ocupa la mitad del volumen de ese recipiente esférico. La segunda característica es que las fuerzas de cohesión molecular F sub c son de una intensidad, o sea, de una magnitud aproximadamente igual. Aquí coloquemos aproximadamente igual a las fuerzas de repulsión molecular. Eso tiene muchas implicaciones. Y la tercera característica se deriva entonces de una de las implicaciones del hecho de que la fuerza de cohesión tenga un valor aproximado a la fuerza de repulsión. Y es que las partículas sí se unen, pero lo hacen en forma desordenada, es decir, en desorden. Por tanto, si pudiéramos hacer un zoom, como lo hicimos en el caso de las partículas en estado sólido, para el caso del estado líquido encontraríamos algo similar a lo que se indica en esta sección circular. Las partículas en estado líquido se encuentran muy unidas, pero de una forma desordenada, no como en el estado sólido. De lo anterior también podemos concluir que los espacios intermoleculares, en el caso de las partículas en estado líquido, vamos a indicar el estado líquido con una L, serán menores que los espacios intermoleculares de las partículas en el estado gaseoso, pero serán mayores que en el estado sólido, lo cual podemos indicar de la siguiente forma. Entonces decimos espacios intermoleculares menores que en el estado gaseoso y, símbolo I utilizado en matemáticas, mayor espacio intermolecular con relación al estado sólido. Como las partículas también se encuentran muy unidas, decimos que son incompresibles también. Es decir, son más fáciles de comprimir las partículas en el estado líquido porque presentan mayores espacios intermoleculares. Una sexta característica relacionada con la difusión. Recordemos que la difusión es la acción y el efecto de difundir, es decir, de propagarse, en este caso, por ejemplo, de propagación de las partículas en un medio. La difusión de las partículas en el estado líquido podemos decir que también es relativamente lenta, menor que las partículas en el estado gaseoso, pero mayor que las partículas en el estado sólido. Otra característica muy importante es la fluidez que presentan, que como veremos en el caso de los gases, los cuales también presentan una buena fluidez, es decir, las partículas se mueven con facilidad unas sobre otras o unas con respecto de otras, y es esa la razón por la cual tanto a los líquidos como a los gases se les denomina fluidos. En el caso de los líquidos, la fluidez se manifiesta entonces porque, como las fuerzas de cohesión molecular son
o presentan un valor muy próximo a las fuerzas de repulsión, entonces esas partículas, o sea, unas partículas pueden moverse con facilidad unas sobre otras. Esa es la razón por la cual nosotros podemos vaciar un líquido de un recipiente a otro. Y una última característica, no menos importante, es que cuando están en reposo, la superficie libre es plana, como vemos en la figura. En el recipiente donde se contiene el agua líquida o cualquier otro líquido, el área libre, que es el área superior de la masa líquida, trata de formar una superficie plana, sin importar en qué recipiente se encuentre contenido. En forma general, entonces, los líquidos presentan un volumen definido o constante, pero su forma va a depender del recipiente que los contiene. Las fuerzas de cohesión molecular son aproximadamente iguales a las fuerzas de repulsión. Ello lleva a que, aunque se encuentren unidas, se presenten en desorden. Los espacios intermoleculares pues son mayores que en el caso de las partículas sólidas, pero menores que en el caso de las partículas gaseosas. Presentan incompresibilidad. Su difusión es mayor que las partículas sólidas, pero menor que las partículas gaseosas. Presentan una muy buena fluidez y en reposo la superficie libre es plana. Veamos ahora el tercer estado de agregación, que es el estado gaseoso. La primera característica que denotamos en el estado gaseoso es que las sustancias en este estado presentan volumen y forma no definidos, o dicho de otra forma, volumen y forma variables. Es decir, que el volumen y la forma van a depender del recipiente que contenga los gases. A diferencia de los líquidos, los gases se almacenan en recipientes cerrados, permitiéndose su salida o ingreso mediante tuberías en las que se encuentran válvulas que se abren y se cierran para permitir su paso a través de esas tuberías y así ingresar o salir de los recipientes. Por ejemplo, este esquema es de un recipiente cilíndrico en el cual todas las partículas tienden a ocupar todo el volumen del recipiente, por la siguiente razón: porque en este caso la fuerza de cohesión molecular es mucho menor, casi despreciable respecto de las fuerzas de repulsión molecular. Como podemos observar en este diagrama en la parte inferior, con flechas azules indican las fuerzas de cohesión molecular que tienen una longitud menor que las fuerzas de repulsión, indicadas con flechas rojas, y por tanto las partículas no tienden a unirse sino a separarse. ¿Y esto a qué conlleva? A que el espacio intermolecular o el espacio entre las moléculas sea mayor para el caso de las partículas en estado gaseoso que las partículas en el estado líquido, y también mayor con respecto a las partículas en el estado sólido. ¿Por qué? Porque tienden a ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene. Asimismo, vuelvo y repito, adoptan la forma del recipiente en el interior. Observemos acá que si hiciéramos un zoom, o sea, si ampliáramos una sección de las partículas a nivel microscópico, encontraríamos grandes espacios entre cada una de ellas. Incluso acá se colocaron demasiado cercas, puede decirse. Y esos grandes espacios entre las partículas conlleva que son fácilmente compresibles. O sea, esas sustancias sí se pueden comprimir con más facilidad, con aumento de presión, por ejemplo. Aunque eso puede provocar un cambio de fase, que al aumentar mucho la presión entonces permanezcan dentro del recipiente en estado líquido, lo cual es conveniente, por ejemplo en los cilindros de gas natural especialmente, donde el gas en el interior se encuentra comprimido. Esa tendencia a ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene nos señala entonces que presentan una alta difusibilidad o alta difusión. Para su estudio a nivel matemático y para determinar las correlaciones necesarias para estudiar el comportamiento de los gases, se considera que los choques entre las partículas gaseosas son elásticos. Veamos entonces el cuarto estado de agregación de la materia y luego analizaremos algunas anotaciones
u observaciones particulares. El estado de plasma, digamos que con relación a la ciencia, ha tomado más tiempo en ser considerado debido a que las investigaciones respecto de este estado son relativamente recientes. En física fue introducido este término de plasma cerca del año 1930 por el físico y químico estadounidense Landmuir, cuyo nombre completo es Irving Landmuir. Quería significar a gases que estaban fuertemente ionizados, es decir, en forma iónica, formando una mezcla de iones y electrones. Recordemos que los iones son partículas atómicas que presentan una carga, ya sea positiva o negativa, y los electrones son unas partículas subatómicas, es decir, en el interior de cada átomo, que pueden agregarse o removerse en un átomo y que presentan carga eléctrica negativa. Él señalaba entonces que el plasma debía ser como una mezcla de iones y electrones que se encontraran en un estado violento de agitación, es decir, en movimientos al azar y con un alto nivel de energía. Esta consideración se basa en el hecho de que a temperaturas muy altas, cuando hablamos de temperaturas muy altas, hablamos de millones de grados centígrados, la materia se desintegra, conllevando entonces a la formación de iones y a la liberación de electrones, e incluso a la liberación de otras partículas subatómicas como los protones y los neutrones, además de los electrones. Ahora bien, ¿por qué es tan importante este estado del plasma? Esto viene del hecho de que se considera que cerca del 90% del cosmos está constituido por plasma, y ha sido entonces un tema de gran importancia y lo seguirá siendo para el estudio de la astrofísica, en donde se presenta el estado del plasma de forma que lo podamos relacionar con lo que ya conocemos acerca de lo que es este estado. Se presenta comúnmente en el Sol, donde continuamente se dan procesos como la fusión nuclear, y en general en las estrellas. Recordemos que las estrellas son soles, y a nivel pues más cercano al nuestro, en los reactores nucleares, donde ocurren reacciones nucleares basadas en la desintegración de la materia. Veamos entonces algunas consideraciones generales respecto de los estados de la materia. La primera de estas consideraciones, ya la habíamos mencionado, es que se consideran fluidos por su tendencia de fluir libremente tanto a los líquidos como a los gases, y en ambos casos pues se requieren recipientes para contenerlos, cosa que no ocurre con los objetos en estado sólido, que no necesariamente necesitan un recipiente para poder contenerlos. Se puede pensar que los sólidos son completamente rígidos, pero se pueden hacer comparaciones con dos objetos sólidos y se puede encontrar que presentan este símbolo es diferente, a diferencia del signo igual. Tenemos entonces que sólidos diferentes presentan diferente flexibilidad. Por tanto, no se puede considerar que todos los sólidos son rígidos. Otro aspecto muy importante, otra observación muy importante, es que hay que aclarar que vapor es diferente a gas. Vamos a definir qué es un vapor. Un vapor es un término que se utiliza para el estado gaseoso de las sustancias que se encuentran normalmente en la naturaleza como líquidos o sólidos, es decir, en su estado natural como líquidos o sólidos. Por ejemplo, el agua en estado natural, y vamos a definir el estado natural como aquel que se da a condiciones normales, CN. Condiciones normales las vamos a definir como 25 grados centígrados de temperatura y una atmósfera de presión. A estas condiciones normales el agua se encuentra en estado líquido, pero por ejemplo el oxígeno se encuentra en estado gaseoso a estos mismos valores de condiciones normales. Sin embargo, si llevamos una determinada cantidad de agua y de oxígeno
a unas condiciones distintas de temperatura y presión, digamos 120 grados centígrados y una atmósfera de presión, vamos a encontrar que el agua ya se encuentra en la fase vapor, pero el oxígeno sigue estando en estado gaseoso. Entonces vapor es cuando una sustancia a estas condiciones de 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, o a condiciones normales o en su estado natural, se encuentra en estado líquido o sólido, se lleva a unas condiciones distintas y se vaporiza o pasa a un estado similar al estado gaseoso. Entonces decimos que en vez de ser un gas es un vapor. En cambio, un elemento que en condiciones normales se encuentra en estado gaseoso, aunque se cambie de condiciones, tiende a permanecer en ese estado gaseoso. Entonces decimos que es un gas. Por último, hablemos de dos estados intermedios que presenta la materia, los cuales son el estado pastoso y el estado vesicular. Para ello debemos recordar los estados sólido, líquido y gaseoso. El estado pastoso es un estado intermedio entre el estado sólido y el líquido, y los cuerpos en este estado presentan propiedades intermedias entre el estado sólido y el estado líquido. Como ejemplo, tenemos la vaselina, la crema de afeitar, la crema dental y todo tipo de pomadas en general. Es decir, no son ni sólidas ni son líquidas, sino que decimos que se encuentran en un estado intermedio denominado pastoso. Asimismo, el estado vesicular decimos que es un estado intermedio entre el estado líquido y el estado gaseoso. Y como ejemplo del estado vesicular tenemos las nubes, que no se pueden considerar ni gaseosos ni líquidos completamente, sino un estado intermedio, correspondientes al estado vesicular. De esa forma entonces concluimos el presente video tutorial referente a los estados de la materia. Gracias por tu atención. Te invito a que sigas estudiando con nuestros videotutoriales y a suscribirte a nuestro canal de Aula Más, tu canal para aprender más.